del pánico. Cuidado con lo que escuchas. Podría ser real. No sabía que estaba cruzando un umbral del que quizá no regresaría. El viaje fue una transición del bullicio a la soledad absoluta. El GPS murió, y el mapa me guió por caminos cada vez más hostiles, hasta una verja oxidada, la entrada a la susurrante. La casa, una mole de piedra y madera, parecía un esqueleto abandonado, pero aún majestuosa en su decadencia. Al abrir la puerta, un aire viciado y antiguo me envolvió. Algo en ese lugar era más que polvo y olvido. Dentro, la casa era un mausoleo de muebles cubiertos y silencio. Instalé mi equipo en el salón, intentando imponer orden al caos. La casa respondía con crujidos y gemidos, como si reaccionara a mi presencia. Un susurro débil, casi imperceptible, me heló la sangre. No estaba solo. La primera noche apenas comenzaba y la casa ya me había advertido. Al amanecer, la curiosidad venció al miedo. Encontré el despacho del doctor Alarcón, intacto, con archivos de pacientes y un diario personal. Las notas del doctor pasaban de la ciencia a la obsesión. Hablaba de portales psíquicos y una frecuencia de susurros que conectaba todas las mentes. La última entrada, temblorosa. Vienen por mí. No son de la mente. Son de la casa. El misterio se volvía cada vez más oscuro. El diario mencionaba el Sanatorio de la Misericordia, donde Alarcón trabajó antes de aislarse. Decidí visitarlo. El edificio, en ruinas, exudaba sufrimiento. Entre escombros y archivos destruidos, encontré cintas de magnetofón etiquetadas por el doctor. Sesiones de terapia auditiva. Paciente 4B. La conexión entre el sanatorio y la casa era más profunda de lo que imaginaba. El experimento del doctor había abierto una puerta que nunca debió cruzarse. Las siguientes horas fueron un descenso a la locura. El tiempo parecía estirarse y contraerse, como si la casa misma jugara con mi percepción. Cada sombra en la pared se alargaba, cada crujido en la madera se sentía como un susurro dirigido solo a mí. La soledad se volvía opresiva, y el silencio, cuando llegaba, era aún más aterrador que los ruidos. Los susurros se intensificaron, invadiendo mi mente y mi sueño. No importaba cuánto intentara ignorarlos, se colaban en mis pensamientos, distorsionando la realidad. A veces, sentía que las voces provenían de dentro de mi cabeza, otras, que la casa entera murmuraba mi nombre. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, los susurros se convertían en gritos ahogados. Las cámaras no captaban nada, pero el horror era real, invisible y auditivo. Revisé las grabaciones una y otra vez, buscando alguna señal, una sombra, una figura, cualquier cosa que explicara lo que sentía. Pero las pantallas solo mostraban estática y vacío, como si la casa supiera cómo ocultar sus secretos de la tecnología. Obsesionado, escuché las cintas una y otra vez. Cada vez que rebobinaba, esperaba captar algo nuevo, una pista, una voz diferente. El sonido de la cinta girando se volvió mi única compañía, y el eco de las grabaciones llenaba la habitación, mezclándose con los susurros que ya no podía distinguir si eran reales o imaginados. El paciente 4B repetía: no quiere que escuchemos, nos quiere para él. Su voz era un lamento constante, una advertencia que se grabó en mi memoria. Cada vez que escuchaba esa frase, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si una presencia invisible se acercara un poco más. Descuidé todo, repitiendo el patrón del doctor. Mi vida fuera de la casa se desmoronaba. Dejé de comer, de dormir, de responder llamadas.
El escritorio se llenó de papeles y tazas vacías, y mi mente solo podía pensar en las grabaciones y en los susurros. Me estaba perdiendo, igual que él. La casa me estaba transformando. Sentía que mi propia sombra se alargaba y se fundía con las paredes, como si poco a poco dejara de ser yo mismo. Cada rincón oscuro parecía observarme, y mi reflejo en los espejos ya no me resultaba familiar. Sabía que debía irme, pero algo me retenía. Era como si la casa hubiera tejido una red invisible a mi alrededor, impidiéndome escapar. Cada vez que intentaba salir, una fuerza inexplicable me hacía dudar. Me llenaba de miedo y de una extraña curiosidad. Necesitaba saber quién era el paciente 4B. Sentía que la respuesta a todo lo que estaba viviendo se encontraba en ese expediente, en esa voz que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Solo entonces, tal vez, podría entender el verdadero horror de la casa y encontrar una salida. La respuesta estaba en el sótano, en un laboratorio oculto tras una pared falsa. Nadie en la casa se atrevía a bajar allí, y durante años, el lugar permaneció envuelto en rumores y miedo. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el temor, y decidí enfrentar la oscuridad que se escondía bajo nuestros pies. El aire era denso, impregnado de un olor a humedad y a secretos antiguos, como si las paredes mismas guardaran recuerdos de lo que allí había sucedido. Bajé por una escalera de piedra, los susurros rugiendo en mi cabeza. Cada paso resonaba en el silencio, y sentía que algo invisible me observaba desde las sombras. El frío aumentaba con cada peldaño, y la penumbra parecía tragarse la poca luz que traía conmigo. A medida que descendía, los susurros se transformaban en voces, fragmentos de conversaciones y gritos ahogados que parecían provenir de otro tiempo. El laboratorio era un infierno, una silla metálica, aparatos extraños, símbolos pintados con sangre. El lugar estaba cubierto de polvo, pero las huellas del horror seguían frescas en el ambiente. Instrumentos médicos oxidados y frascos con líquidos desconocidos llenaban las mesas, y en las paredes, los símbolos parecían pulsar con una energía oscura. Era evidente que allí se habían realizado experimentos prohibidos, y el sufrimiento impregnaba cada rincón. En una celda, hallé el esqueleto de un niño, con un pijama de rayas y una inscripción: «Papá, ¿por qué?». El pequeño espacio estaba cubierto de polvo y telarañas, pero la presencia del niño se sentía aún viva, como si su dolor nunca hubiera abandonado ese lugar. La inscripción, escrita con manos temblorosas, era un grito silencioso que atravesaba el tiempo y el olvido. Me estremecí al imaginar el sufrimiento y la soledad que debió sentir. El paciente 4B era el hijo del doctor. Los archivos médicos, cubiertos de polvo y olvido, revelaban la verdad que nadie quiso aceptar. El doctor había documentado cada experimento, cada intento fallido, sin piedad ni remordimiento. El niño, reducido a un número, fue víctima de la obsesión de su propio padre, quien buscaba respuestas a cualquier precio. Alarcón había sacrificado a su propio hijo en su obsesión. Su rostro, reflejado en los espejos rotos del laboratorio, mostraba la culpa y el tormento de quien ha cruzado límites imposibles de perdonar. La locura y el dolor lo consumieron, y su legado quedó marcado por la tragedia y el horror. El horror de la casa tenía un origen, el sufrimiento de un niño inocente. Cada rincón, cada objeto abandonado, era testigo mudo de la tragedia. El eco de su dolor aún resuena en las paredes, recordándonos que hay verdades que prefieren permanecer ocultas, pero que tarde o temprano salen a la luz. La revelación me paralizó. Todo encajó de golpe: el doctor, la casa, los susurros que me habían perseguido desde el primer momento en que crucé el umbral. Sentí como el aire se volvía más denso,
como si la casa misma respirara conmigo, o tal vez contra mí. Cada sombra en las paredes parecía observarme, cada crujido del suelo era una advertencia. El miedo era tan real que podía saborearlo, un sabor metálico y frío en la boca. No había escapatoria. Estaba atrapado en una red tejida por secretos antiguos y voces que no pertenecían a este mundo. El silencio cayó, más aterrador que el ruido. Mi linterna murió de repente, dejando todo sumido en una oscuridad absoluta. El haz de luz que me había dado valor desapareció, y con él cualquier esperanza de encontrar la salida. El frío se coló por mis huesos, y el eco de mis propios pasos era lo único que me acompañaba. Sentí que la casa se cerraba a mi alrededor, como si supiera que ya no tenía escapatoria. Estaba atrapado en la oscuridad, rodeado de presencias invisibles que susurraban mi nombre desde las esquinas más profundas. De pronto, una voz infantil susurró a mi lado, tan cerca que sentí el aliento helado en mi oído. ¿Quieres jugar conmigo? El tono era inocente, pero cargado de una malicia imposible de describir. Unos dedos fríos, casi etéreos, me rozaron el hombro, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía moverme, ni siquiera gritar. El tiempo pareció detenerse mientras esa presencia se aferraba a mí, como si quisiera arrastrarme a su mundo de sombras y juegos macabros. El doctor se fue. Ahora tú te quedarás. Escucharemos juntos, para siempre. La voz resonó en la oscuridad, multiplicándose en ecos que llenaron la habitación. Comprendí que el doctor había sido solo el primero, una víctima más de la casa y sus susurros. Ahora era mi turno. La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco, sellando mi destino. Ya no era un simple visitante, la casa me había elegido como su nuevo guardián, su nuevo prisionero. Sentí cómo me arrastraban hacia la celda, una fuerza invisible e implacable que no podía resistir. Mis uñas rasgaron el suelo, pero era inútil. El frío de los barrotes me cortó la piel, y supe que ya no era periodista, ni siquiera humano. Era el guardián de la casa, condenado a escuchar los susurros eternamente, a vigilar los secretos que nunca debieron ser descubiertos. La soledad era absoluta, y el tiempo dejó de tener sentido. Si alguien escucha esto, por favor, destruyan la casa. No intenten entenderla, no busquen respuestas. Los susurros son una invitación, una trampa disfrazada de misterio. Una vez que los oyes, nunca te dejan marchar. La casa se alimenta de curiosos, de aquellos que creen que pueden desentrañar sus secretos. No cometan mi error. Quemen los cimientos, borren su existencia. Es la única forma de romper el ciclo. Ahora debo irme. Me está llamando de nuevo, y sé que no puedo resistirme. Ya no sé distinguir mi voz de la suya, ni mis pensamientos de los de la casa. Si alguna vez sienten un susurro en la oscuridad, huyan, porque una vez que la casa te elige, nunca vuelves a ser el mismo. El umbral del pánico.